Bueno chicos, para continuar con la evaluación según la teoría de sistemas, tenemos que evaluar, ¿verdad?, lo sensorio perceptivo. Podemos evaluar lo visual, la parte vestibular, a nivel somatosensorial, que ahí es muy importante evaluar lo táctil y lo propioceptivo. También podemos evaluar la audición y además podemos agregar, por ejemplo, el dolor. Ya tenemos escalas también para evaluar el dolor. Hay diferentes escalas que les recomiendo que las busquen, que las investiguen para luego ser conversadas o me pregunten cualquier duda que tengan acerca de esas escalas. En cuanto a lo visual, podemos evaluar, ¿verdad?, desde que el paciente ingresa a la consulta, porque puede venir con lentes, ¿verdad?, ópticos, anteojos, y tenemos que al tiro preguntar nosotros en esta parte de la evaluación qué tipo de alteración visual tiene el paciente, ¿ya? Puede existir, además de solo el uso de anteojos, puede existir un nistagmus o un estrabismo, que es muy importante mencionar en una evaluación. A nivel vestibular, podemos evaluar, por ejemplo, preguntando si el paciente se marea en ascensores, en alturas, o cuando toma la locomoción colectiva, por ejemplo, los autobuses, etc. A nivel somatosensorial, lo táctil, podemos evaluar, por ejemplo, pasando a diferentes texturas y objetos por las manos, por la cara, la zona perioral y en general por alguna parte del cuerpo que ustedes estimen necesario. Texturas suaves pueden ser, ¿verdad?, texturas ásperas, objetos fríos o más calientes, y observar la reacción del paciente a estos diferentes estímulos. A nivel propioceptivo, es muy importante evaluar para nosotros la propiocepción, ya que el paciente por algo es nuestro paciente, necesita rehabilitación y eso lo tenemos que hacer nosotros mucho mediante la propiocepción. Gran parte de nuestro tratamiento va a ser enfocado en mejorar o estimular, ¿verdad?, la propiocepción. Por lo tanto, es muy importante saber evaluar este sentido, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos a un paciente con indemnidad neurológica o un paciente sin daño ni alteración cognitiva, podemos evaluar pidiéndole que cierre los ojos y nosotros le colocamos, ¿verdad?, por ejemplo, el codo en 90 grados de flexión, el codo de la extremidad superior derecha. Y le pedimos que él, con los ojos cerrados, la contralateral la coloque en la misma postura que nosotros colocamos pasivamente la otra extremidad. Entonces el paciente deberá replicar el movimiento lo más exacto posible a como nosotros dejamos el otro. Esa es una forma de evaluar a los pacientes con indemnidad en el fondo cognitiva. Pero tenemos que nuestros pacientes, la mayoría van a ser personas o bebés o niños con algún daño cognitivo o de plano un bebé, ¿verdad?, no va a poder seguir una instrucción que nosotros queramos darle, por más sano cognitivamente que esté. Por lo tanto, en bebés, por ejemplo, vamos a evaluar la propiocepción mediante el retraso en el desarrollo que esté presente o no. También podemos evaluar, por ejemplo, con la postura, como lo veíamos en lo musculoesquelético. Esto también nosotros podemos decir que acá, ¿verdad?, hay una anteversión pélvica, por ejemplo, o una hiperlordosis. No sé si se aprecia muy bien esa imagen. Pero este chico, por ejemplo, al presentar esta columna tan hiperlordótica, no podemos decir que tiene una propiocepción indemne o intacta o está sin alteración propioceptiva, ya que sabemos que en la columna nosotros tenemos la mayor cantidad de receptores propioceptivos.
al igual que en la zona de los músculos del ojo. Por lo tanto, otra forma de evaluar la propiocepción en bebés es evaluando la fijación visual, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? Retraso en el desarrollo, tenemos también que evaluar la postura y tenemos también la columna. Además, como les dije recién, ¿verdad? De la fijación de la mirada. Si tenemos un bebé con 6 meses, por ejemplo, que no es capaz de fijar la mirada y sus ojitos presentan, por ejemplo, un estrabismo, ya sabemos que su columna va a presentar algún tipo de alteración porque a los 6 meses el bebé ya debería poder fijar la mirada sin mayores problemas. Y como sabemos que en la zona del ojo hay gran cantidad de receptores propioceptivos, también podemos decir que hay entonces un déficit a este nivel. Otra forma de evaluar la propiocepción, tanto en bebés, en niños, en adultos, es, por ejemplo, al evaluar la simetría. ¿Ya? Si yo veo, por ejemplo, que un paciente camina con claudicación, es decir, que un paso con el pie derecho, por ejemplo, dura menos la carga del peso que con el pie izquierdo o con la extremidad inferior izquierda completa, voy a tener también ahí una alteración propioceptiva, ¿ya? Porque es asimétrico en el fondo en la carga de peso. Lo mismo puede pasar con el alcance. Al realizar un alcance, por ejemplo, de un objeto que está a cierta distancia de la mano de un paciente, y él lo realiza sin problemas con la mano derecha, pero al realizarlo con la mano izquierda no es capaz de extender completamente la extremidad superior, por ejemplo el codo, o realizar una flexión de hombro adecuada, ya es asimétrico entre una extremidad de un lado y la otra. Por lo tanto, también podemos ahí decir que existe una alteración propioceptiva por la asimetría que presenta en el movimiento. También podemos decirlo de la postura, si es asimétrico en su postura, si tiene, por ejemplo, al permanecer en bípedo un hombro más arriba que el otro, también me está hablando de cómo está su columna. Por lo tanto, también tenemos ahí cómo justificar su alteración propioceptiva. También es importante mencionar acá que a nivel visual, vestibular y somatosensorial, ¿verdad? Que es lo táctil y propioceptivo, tenemos que estos 3 sistemas son importantes para el control postural, ¿ya? Muy importante entonces para nosotros también como kinesiólogos poder trabajar estos sistemas si es que se ven alterados para mejorar de alguna forma, ¿verdad? La postura o el movimiento que queramos nosotros rehabilitar en nuestros pacientes. Otra cosa importante de mencionar y de evaluar es la audición, ¿verdad? Como les había mencionado antes, preguntarle al paciente si utiliza algún aparato, audífonos, para poder escuchar mejor si tiene algún problema de audición. Y como les decía, el dolor, evaluarlo con alguna escala. Siempre es importante objetivar todo lo que uno evalúa lo más posible. Luego, esta parte es muy importante porque para nosotros en este ramo, en esta asignatura, a diferencia de la asignatura anterior, vamos a evaluar acá la estrategia de movimiento, ¿ya? Esta es la organización de los sistemas, cómo se organizan los sistemas, ¿cierto?, que participan en el control de la postura. Y para eso es importante tener en cuenta lo anteriormente mencionado, que era la teoría de sistemas, ¿ya? Entonces, en cuanto a la estrategia de movimiento, vamos a evaluar el centro de masa. Si este se puede ir hacia anterior, a posterior, puede estar descendido, lateralizado hacia izquierda, derecha, etc. Ya, por ejemplo, acá en la foto, no sé si se aprecia muy bien,
pero podemos ver, ¿verdad?, un adulto que tiende a inclinar el tronco hacia anterior, por lo tanto su centro de masa está anteriorizado y descendido. También vamos a evaluar la base de sustentación o los puntos de apoyo, ¿ya? Por ejemplo, la base de sustentación, acá tenemos esta foto. En el caso de la ataxia puede verse aumentada, ¿verdad?, e inestable. En otros casos podemos ver que está disminuida, que esté estable, etc. ¿Ya? Ahí las combinaciones pueden existir según el tipo de paciente que ustedes vayan a observar.